Bienvenidos, mis hermanos. Un gusto de estar en este lugar y juntarnos y cumplir con los mandamientos de Dios. Reunirse el día de sábado, una señal para los hijos de Dios. Un saludo a quienes nos ven a través de la pantalla y un abrazo grande para cada uno de ustedes. Rápidamente a lo que vinimos. Reyes y sacerdotes, ese es el nombre de esta entrega. Reyes y sacerdotes. La iglesia a la cual asistimos en sus creencias fundamentales, como se nos recordó hace unos días atrás, y como estatuto y palabra escrita a fuego, cree en las fiestas santas del Eterno, que desde el Génesis capítulo 1, versículo 14, ya se mencionan en la Biblia. Dice ese verso: después Dios dijo, que haya luces en el firmamento del cielo para poder así separar el día de la noche y para que sirvan para señalar los días, los años y las festividades. Versión del lenguaje actual. Festividades que son los sábados anuales, los cuales debemos respetar. Es decir, son días en los cuales no se debe trabajar. Debemos presentarnos con una ofrenda y aprender de esos días, como dijimos, los días santos, las fiestas santas de Dios, y que representan el plan ordenado por Dios para el hombre. Me refiero a su orden. Un paréntesis. Para que veamos que las cosas tienen que hacerse como Dios quiere que se hagan, y Dios como Él ordena, y no como el hombre con el paso de los años ha acomodado la Biblia a su conveniencia, desestimando, hermano, lo que está escrito en Hechos 5:29, que cada uno creo se lo sabe de memoria. Dice: pero Pedro y los otros apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. En este punto, hermanos, los hermanos de Misiones Argentina nos dan un tremendo ejemplo, ya que el grupo que nosotros visitamos, asistiendo ellos a una iglesia la cual se guardaba el día sábado, Dios les reveló que existían también las fiestas santas. Y ese grupo, al querer obedecer a Dios, fueron expulsados, fueron echados, fueron apartados de esa congregación. En privado podemos dar más detalles de esto. Hermanos, y ellos, comillas, vagaron durante 5 años con esta inquietud, hasta que se contactaron con nosotros, por querer obedecer a Dios.
Sigamos. Como dijimos, las fiestas santas son el proceso, son el plan de Dios para llevarnos a la gloria junto a Él y a su Hijo Jesucristo. Ahora, a diferencia de lo que habíamos aprendido antes de llegar a la iglesia, ya que al menos Isabel y yo asistíamos a una iglesia evangélica y creíamos que al morir nos iríamos al cielo y estaríamos una eternidad con Dios, cantando alabanzas y tocando el arpa, forever and never. Eso era lo que creíamos, eso era lo que íbamos a hacer después de la muerte. Especialmente en la fiesta de los tabernáculos, es que los mensajes correspondientes a ese periodo del plan de Dios nos muestran nuestra labor en el mundo del mañana. Nuestra labor, y como siempre lo digo, como ayudantes de Jesucristo. Es decir, vamos junto a Él llevar millones de seres humanos a la gloria. Les vamos a enseñar el camino que nosotros, hace muchos años atrás, comenzamos a caminar. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, nos dice ¿qué seremos? ¿Qué seremos nosotros en ese mundo milenial por toda la eternidad? Leamos Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo que echa por tierra y desarma cualquier teoría de irse al cielo y tocar el arpa forever and ever. Así que los que creen eso, lo lamento, no es así. Sí, hermanos, el premio a nuestra fidelidad a Dios, el premio a todos los sinsabores que hay en la vida, a las enfermedades, a todas las pruebas, a todas las dificultades que se presenten en los días de hoy, son ningún obstáculo para llegar a recibir el premio, como dice el apóstol Pablo, del supremo llamamiento como ser reyes y sacerdotes. La vida eterna junto a Dios, ya que seremos, como siempre lo he dicho, ayudantes de Jesucristo en la restauración de este planeta. Enseñaremos la ley de Dios y el camino de Dios a los seres humanos que hayan quedado y a millones de seres humanos en el último gran día. Repetimos, seremos reyes y sacerdotes. Enseñaremos la santa ley de Dios y la parte espiritual también. Qué gran promesa de parte de Dios. Vestir quizás algunas ropas, las de reyes y de reinas, que quizá nosotros en nuestra vida hemos soñado de vestirnos como un rey.
Pero esa es la verdad, es lo que dice la Biblia. Ahora, hermanos, y bajo esa premisa, que sabemos que llegaremos al reino de Dios y seremos estos reyes y sacerdotes, la pregunta que me nace es la siguiente. Desde que Dios me llamó a la iglesia, desde que Dios me abrió la mente para entender su camino, ¿cómo lo estoy haciendo como un rey o reina? En estos días, ahora, tengamos presente que cada uno de nosotros en este preciso momento tiene un reino por el cual tendrá que darle cuentas a Dios, ya que Dios, ojo hermanos, no llevará a desempeñar esta labor de reyes y sacerdotes a gente que no tiene experiencia. Nosotros de alguna parte tenemos que estar aprendiendo. Debemos saber gobernar lo que ahora Dios nos ha dado. Por ejemplo, los casados, gobernar a su familia. Los solteros, a su entorno, a sus amistades. El presidente de la iglesia, ¿por qué no? A la Grey. El ministro local, al pueblo de Dios, al más cercano. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros ahora tenemos un reino y debemos comportarnos como reyes, porque tenemos responsabilidades. En Lucas 19 podemos leer la parábola de las minas. Esta trata de un hombre noble que dejó sus tierras durante un año y a 3 de sus criados les entregó una cantidad de dinero. Al primero 5 pesos, al segundo 2 pesos y al tercero 1 peso. Al regresar, después del año, llamó a sus criados e hizo cuentas con ellos. El primero multiplicó el dinero. El segundo también lo multiplicó. Mas el tercero, dice la Biblia, que lo guardó bajo tierra lo recibido por miedo al hombre noble, no entregando siquiera los intereses que le podía haber dado el banco. Y como castigo le fue quitado lo que tenía y arrojado a las tinieblas. Toda esta parábola la conocemos todos, pero lo que no conocía, y está en la Biblia del lenguaje actual, es la sentencia. Hermanos, Lucas 19, 27 en la Biblia del lenguaje actual me dejó tiritando. Dice así: y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Sin duda que el castigo que va a recibir la persona que no multiplica, que no hace algo
que no gobierna bien su casa, hermano, va a ser grave. Así como el premio será inmenso para nosotros si somos fieles, así también será grande el castigo que recibirán los que no cumplen desde ahora. Y nuevamente me hago la pregunta, ¿cómo lo estoy haciendo como rey? Y espero que ustedes se la hagan también. ¿Soy de esos reyes flojos y no trabajo lo entregado por Dios? ¿Soy de esos reyes autoritarios como Roboam, que ofreció escorpiones al pueblo en vez de azotes? En Primera de Reyes 12:14. Este verso dice así: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. ¿Soy un rey vengativo como Saúl, que lo único que quería era matar a David? Quería vengarse de él porque la gente lo había vitoreado cuando habían guerreado contra los filisteos. Primera de Samuel 18, versos 10 y 11. Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, haciéndolo actuar como loco en su casa. David tocó el arpa como de costumbre, pero Saúl tenía una lanza en la mano y pensó: lo clavaré en la pared. Saúl lo intentó 2 veces, pero en ambas ocasiones David saltó y esquivó la lanza. ¿Soy un rey vengativo? ¿Soy un rey egoísta y cruel como Amalek, que atacó al pueblo de Israel después de llegar a Refidín? La primera pasada que hicieron, venían cansados, con hambre, con frío, con sed, y no había agua. Y Amalek aprovecha de atacar al pueblo de Israel. Éxodo 17, ahí se encuentra esta historia. ¿Soy un rey amoroso como Josías, que amó la ley de Dios? Hermanos, este es una cuestión bien personal, pero he soñado con un discurso o mensaje, llámenlo como quieran, de Josías. Me gustaría saber más de Josías. Rey a los 8 años. 8 años tenía Josías cuando empezó a reinar. Y el trono, tuvo que acceder al trono por la muerte de su padre Amón, en manos de los que le servían a él. Josías hizo lo bueno y amó la ley de Dios. ¿Qué tipo de rey soy yo ahora? Como decía don Jaime, el ministro, la semana pasada,
¿Cuál es mi motivación? Muchas veces, hermanos, pensamos que al llegar a la fiesta de los llegar a la fiesta de los tabernáculos es como la meta de nuestra carrera. Y que después de tabernáculos, nos prepararemos para gobernar e implantar la ley de Dios. Pero la fiesta de los tabernáculos representa ya el periodo de los 1000 años en que estaremos reinando con Cristo. Si no aprendemos ahora a ser reyes y sacerdotes, no aprenderemos jamás. Ahora que somos de carne y hueso, que estamos viviendo esta vida, este es nuestro laboratorio de Dios, entre comillas. Este es el laboratorio. Hoy es el momento de aprendizaje. Por ejemplo, y algo que todos conocen, el príncipe Guillermo Arturo Felipe Luis, hijo de Carlos III y Diana de Gales, a sus 42 años, y luego que a su padre Carlos se le descubrió un CA a la próstata, poco a poco ha comenzado a recibir las obligaciones de un rey. Es decir, que cuando su padre ya no esté, Guillermo Arturo Felipe Luis se sentará en el trono y ya sabe lo que tiene que hacer. Igual que nosotros. Si Dios nos está advirtiendo, a mí me está advirtiendo. Leamos Apocalipsis 5:10 otra vez. Leamos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es por eso la importancia de nuestra preparación en los días de hoy. Ahora, usted y yo, como hemos dicho, debemos comportarnos como reyes y sacerdotes. Y recordemos, hermano, que a estos reyes y sacerdotes es Dios, hermano, quien lo ha llamado a la iglesia. O sea, usted no está aquí por bonito, ni yo menos. Dios está aquí porque nos ha llamado Dios, usted y yo. Tenemos un llamado. Y me recuerdo un dicho que decía que Dios trae lo peor del mundo, pero Él no es un coleccionista de chatarra. Si bien es cierto, y mirando desde ese punto de vista, fuimos lo peor, entre comillas, porque con el paso del tiempo tenemos que mejorar. Dice en Hechos 2:47, para que entendamos que nosotros no somos los que queremos llegar a la iglesia. Dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia y los que habían de ser salvos. Dice, y teniendo gracia con todo el pueblo, los hermanos que llegaban a la iglesia. Es decir, desde ese mismo momento comprendían su misión para el futuro.
llevar a la humanidad al conocimiento que habían recibido. Reyes y sacerdotes, ¿cómo estamos llevando nuestro presente para gobernar en el futuro? ¿Somos reyes justos o tiranos? Como reyes justos, hermanos, ¿estamos enseñoreándonos del pueblo? ¿Tenemos esas actitudes de dueños de todas las cosas y no compartimos? Qué diferente, hermanos, es la mirada de Dios. Teniendo todas las cosas y pudiendo Él vivir una vida tranquila y apacible, nos creó a nosotros y desea compartir lo que Él tiene. Y para eso, al llamarnos a nosotros, ha comenzado a prepararnos para conquistar el infinito y más allá. Ahora somos reyes. Ahora, como, no sé si estará bien, pero tenemos que creernos ese cuento, hermanos. Ahora. Pensé en algún momento no hacer esto, pero lo voy a hacer. Hermanos, un rey, nosotros somos reyes. A los ojos de Dios debe ser amable. Faltaba lo principal. Debe ser generoso. No debe buscar lo suyo. Debe ser amante del pueblo y de la ley de Dios. ¿Cómo lo estoy haciendo como rey? ¿Me estará guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida? Decía el apóstol Pablo. ¿Estará guardada esa corona por lo que yo estoy haciendo? Recordemos lo que se nos dice, hermanos, como dijimos en Apocalipsis. Seremos reyes y sacerdotes. Les deseo un buen resto de sábado y que Dios nos haga reyes y sacerdotes que practicamos desde ya su bendita ley. Buenas tardes a todos.